Muy buenas noches, mi nombre es Mildred Gómez, pertenezco a la Facultad de Ingeniería, específicamente a la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a tener nuestra primera práctica de laboratorio correspondiente a la materia de química. Nuestro primer hito está compuesto de 3 actividades. En este momento vamos a llevar la ejecución de la segunda actividad, que es la prueba de mezclas. Para iniciar o introducirnos en este tema, antes de hacer los ejemplos prácticos, tenemos que tener claros los fundamentos teóricos, como lo son, ¿qué es una mezcla? Se entiende por una mezcla a la combinación de sustancias donde se combinan y se logra tener, por así decirlo, un resultado o una fusión. Es importante contarles que en el caso de las mezclas no cambian los componentes químicos y se pueden tener 2 segregaciones. Las mezclas que son homogéneas y las mezclas que son de forma heterogénea. Vamos a hablar por cada una de ellas, las vamos a explicar y vamos a tener nuestros ejemplos. Como primer punto vamos a hablar de aquellas mezclas heterogéneas. Se define como una mezcla heterogénea aquellas mezclas donde los diferentes compuestos se fusionan, pero se logra diferenciar los compuestos que hacen parte de esa mezcla. Es decir, a simple vista voy a poder identificar los elementos o los compuestos que hacen parte o conforman esta mezcla. Importante, en las mezclas heterogéneas se entienden que pueden tener 2 o más fases, es decir, 2 o más combinaciones. Importante también de las mezclas heterogéneas y la forma fácil de identificarlas es que al momento de hacer la combinación se pueden identificar de forma sencilla y a simple vista los compuestos que la conforman. Como nuestro primer ejercicio o nuestro primer ejemplo, vamos a traer la mezcla heterogénea de una ensalada. Entonces, en este caso vamos a fusionar en esta mezcla 3 compuestos. Nuestro primer compuesto, que está representado por la piña, nuestro segundo compuesto, que está representado por fresas picadas, y nuestro tercer compuesto, que está representado por trozos de durazno. Entonces vamos a proceder a vertir en nuestro recipiente con nuestro mezclador los elementos de nuestro primer componente en nuestro tazón, nuestros elementos del segundo componente. Aquí ya podemos identificar que es de fácil identificación los compuestos que la conforman. Y como tercer punto, nuestro tercer componente, que en este caso sería la piña. Como se dice que es una mezcla heterogénea, vamos a fusionar nuestros elementos y vamos a obtener que a simple vista podemos identificar cada uno de los componentes, por lo cual se evidencia que es una mezcla heterogénea. En nuestro primer ejercicio de mezclas heterogéneas tuvimos la combinación de una mezcla compuesta por puros sólidos. En nuestro segundo ejemplo vamos a mezclar 2 líquidos. En esta oportunidad nuestros materiales están conformados por, en un primer recipiente debidamente renombrado, tenemos aceite, y en un segundo recipiente debidamente identificado tenemos alcohol. Esta mezcla, como lo podemos ver, va a estar fundamentada en mezcla de compuestos o de sustancias líquidas. En este segundo ejercicio vamos a combinar tanto el aceite como el alcohol. Entonces, para poder ver el ejercicio mejor, vamos a voltear los recipientes. Entonces vamos a tomar nuestra mezcla de alcohol o nuestra sustancia de alcohol y lo vamos a vertir dentro del recipiente con nuestra sustancia de aceite. Entonces, poco a poco vamos a ir fusionando los líquidos. Es importante ver acá que se van mezclando en un solo recipiente. Sin embargo, acá vamos viendo cómo poco a poco nuestros líquidos se van separando, formando una mezcla heterogénea. ¿Qué es lo que debemos resaltar acá? Debemos darles unos minuticos para que se logre terminar esta mezcla y la separación de los líquidos. Es importante contar que esta mezcla heterogénea básicamente se identifica como heterogénea, ya que sus compuestos tienen propiedades, bueno, en este caso las sustancias tienen propiedades diferentes, por lo cual es una de las razones
que no permite que se realice como la mezcla o la función o la compactación de nuestras sustancias. La segunda razón es la polaridad de las sustancias. Tenemos que el aceite es una sustancia apolar y que el agua es una sustancia polar. Y por otro lado, la densidad. Poco a poco vamos viendo cómo se van separando nuestros líquidos, dejando el líquido o nuestra sustancia más densa en la parte inferior de nuestro recipiente y poco a poco la sustancia menos densa, que en este caso sería el alcohol, va quedando en la parte superior al ser menos densa. Más abajo o en unos minutos estaremos viendo cómo queda nuestra sustancia final. Han pasado unos minutos desde que realizamos nuestra mezcla heterogénea. Pasado un tiempo logramos identificar con mayor facilidad nuestros componentes de nuestra mezcla. En nuestro segundo segmento de la práctica del día de hoy, de nuestro hito 1, tenemos las mezclas homogéneas. Antes de llevar el ejercicio a ejecución, vamos a traer la teoría a práctica. La teoría en este momento. Entonces es importante, las mezclas homogéneas son aquellas mezclas donde los compuestos o las sustancias que hacen parte de los componentes, al momento de realizarse la mezcla, no se logran definir o distinguir a simple vista los componentes que conforman esta mezcla. Básicamente son aquellas sustancias que al fusionarse o al convergir en un punto y volverse una mezcla son difíciles de identificar a simple vista. Importante en este caso, los elementos o las sustancias que lo conformen tienen propiedades similares, por lo cual pueden lograr hacer una combinación y llevar a cabo la mezcla. Como nuestro primer ejercicio vamos a tener, en nuestro primer ejemplo, vamos a necesitar los siguientes materiales. Tenemos un recipiente con agua, en este caso tenemos 100 mililitros de agua, y en otro recipiente tenemos, en este caso, cloruro de sodio o comúnmente conocido como sal. Vamos a tener una pequeña mezcla homogénea. Es importante contarles que en este caso sería la mezcla de un sólido y un líquido. Importante, uno de ellos va a actuar como solvente y el otro como soluto. Entonces, importante, en este caso vamos a ir agregando el agua en el recipiente con el cloruro de sodio y lo vamos a ir agregando poco a poco hasta colocar una cantidad de los 100 mililitros. Vamos a tomar nuestro mezclador y poco a poco vamos a ver cómo se van a ir fusionando o mezclando nuestros elementos hasta que sea difícil identificarlos a simple vista. Es importante contarles acá que vamos a tener la interacción de un soluto y un solvente. El solvente es donde se diluye nuestro soluto, que en este caso sería el agua, y nuestro soluto sería el cloruro de sodio. Importante, después de que logremos mezclar muy bien mezclado, vamos a lograr identificar que a simple vista tenemos un líquido. Sin embargo, pues no vamos a ver las partículas de sal a simple vista, sino deberíamos hacer un proceso de separación de mezclas, bien sea por ejemplo con filtración, para poder identificarlos de forma separada. Entonces en este caso es una mezcla homogénea porque a simple vista no logro identificar los componentes que hacen parte de esta mezcla. Para nuestro último ejemplo y segundo ejemplo de mezclas homogéneas, traemos nuevamente dos sustancias. En este caso tenemos un líquido y un sólido, en este caso en polvo, en este caso representados por leche y por chocolate. Entonces nuestro segundo ejercicio consiste en una mezcla de leche y chocolate en polvo para tener chocolate líquido. Nuevamente, la leche por sí sola es un compuesto o es una mezcla homogénea. Sin embargo, para hacer un ejemplo un poco más práctico y que se pueda apreciar el proceso, cómo se llega a la mezcla final y observar que es homogénea,
vamos a hacer la ejecución. Es importante contarles que tenemos un soluto, que en este caso actuaría el chocolate como soluto, y un solvente, que en este caso sería la leche. Es importante contarles que en este caso, para que se puedan disolver, pues debemos tener unas proporciones considerables de que el soluto sea capaz de disolverse en el solvente. Cuando nuestras proporciones son de que es demasiado proporción de soluto versus la cantidad de solvente, pues vamos a tener insuficiencia y no se va a poder diluir lo suficiente dentro de la mezcla. En este caso vamos a tomar nuestro recipiente con 200 mililitros de leche y lo vamos a vertir dentro de nuestro recipiente con chocolate. Entonces procedemos a a vertir el líquido. Y ahora con nuestro mezclador vamos a revolver para lograr nuestra mezcla homogénea. Poco a poco se va viendo cómo se van integrando nuestras sustancias para posteriormente formar nuestro líquido. Como pueden observar, ya no tenemos solamente leche o un solo líquido blanco, ¿sí? Y no tenemos solamente nuestro polvito de chocolate, sino que ya tenemos una fusión que sería nuestra mezcla homogénea, ya que no puedo identificar que mi mezcla está conformada por dos sustancias o por dos elementos. Muchas gracias.